Hola queridos hermanos, muy bienvenidos a este nuevo capítulo del estudio que estamos haciendo acerca de la obra del Espíritu Santo. Ya llevamos varios capítulos avanzados acerca de este tema y es un tema fascinante, la verdad, poder saber que el Espíritu Santo siempre está con nosotros, con misiones de Él, con funciones también. Y ahora viendo en estos capítulos acerca de los dones. Él entrega dones a los hombres y los reparte como Él quiere. Estamos viendo los dones que están expresados específicamente en Corintios y vamos a orar para poder comenzar a explicar la segunda parte. Ya hablamos primero de 3 dones, ahora vamos a seguir con los otros 3 dones del Espíritu Santo y lo vamos a ir explicando lentamente. La idea es que podamos hacerlo así. Ir abarcando los dones de a poco para que se puedan entender correctamente la manera en que el Espíritu Santo trabaja con nosotros. Amén, vamos a orar, pedirle al Señor que nos guíe en esta administración, que pueda guiar mis palabras y que abra tu corazón para que Él pueda enseñarnos qué es lo que es la parte sobrenatural de Él. Amén. Padre Santo, muchas gracias por este día, este tiempo en que tu Hijo puede apartar tiempo para ti. Yo ministro, Señor, la bendición tuya sobre la casa de tu Hijo, de tu hija, Señor, que está viendo este video. Sigue tú, Señor, manifestándote en nosotros, llenándonos, Señor, de tu gracia, de tu paz y ministrando tus dones sobre nosotros. Sabemos, Señor, que tú quieres revelar a Jesucristo en nuestra vida. Y para esto, Señor, nos equipas con diversos dones, para momentos específicos, para tiempos, para lugares. Y es tan importante poder entenderlos. Es tan importante poder, Señor, comprender cuáles son tus dones para poder ejercerlos de la manera en que tú quieres. Muchas gracias, Señor. Guía a tus hijos, mi corazón, Señor, y a todos los que vamos a escuchar. Amén. Amén. Muy bien. Teníamos un texto base que habla acerca de los dones y cómo el Espíritu Santo los reparte. Los vamos a volver a leer para comenzar a estudiar los dones que nos competen en este capítulo. El libro que estamos leyendo es Primera de Corintios. Nos estamos basando en este, está en Primera de Corintios, también los dones están en Romanos y en otros libros, pero nos estamos basando específicamente en el de Primera de Corintios, capítulo 12, desde el 4 al 11, y lo vamos a leer. Dice: ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Esto es cierto para toda la iglesia. Sigamos leyendo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí están expresados en estos textos los dones del Espíritu. Y lo hemos separado en 3 grupos. Vimos, ¿cierto?, el primer grupo de ellos que se refería a los dones de revelación. Dones de revelación era el primer grupo. El segundo grupo es dones de poder. Y el tercer grupo son dones de inspiración. También habíamos dicho que no hay dones más importantes que otros, o no hay dones más útiles que otros, sino que los dones del Espíritu Santo todos son útiles, todos son importantes. La pluralidad de dones en la iglesia es lo que hace la manifestación total del Espíritu Santo en nosotros. Un hombre no puede tener todos los dones, no puede tener, si no se exaltaría a sí mismo, entraría en orgullo. La iglesia tiene los dones del Espíritu. Un hermano va a reflejar un don del Espíritu, tú vas a reflejar otro y yo otro.
Entonces es importante entender que cuando nosotros trabajamos en equipo, cuando trabajamos en conjunto, los dones se manifiestan. Por eso dentro de nuestros discipulados es importante que podamos ejercer estos dones y la gracia que el Señor nos ha dado a cada uno en particular. ¿Amén? El capítulo de hoy lo vamos a llamar los dones de poder. Dones de poder. Estos están, ¿cierto?, también en el texto que acabamos de leer, pero tienen que ver con cosas sobrenaturales. Los dones que habíamos visto anteriormente eran de revelación, que eran dones para saber cosas. Vimos, ¿cierto?, el don de ciencia, el de discernimiento de espíritus. Todos estos dones los vimos en el capítulo anterior, que son para saber cosas que el Espíritu Santo sabe y las revela a nosotros. Pero ahora vienen los dones de poder. ¿Cómo podemos definirlo? Dones de poder son para hacer por el Espíritu lo que naturalmente no podemos hacer. No es tener fuerza para hacer algo, sino es para hacer algo imposible. Algo que el hombre por sí solo no podría hacer. Estos son los dones de poder. Es poder de Dios, en otras palabras. No es que nosotros hagamos las cosas, sino que el Espíritu Santo la hace a través de nosotros. Porque ninguno tiene dones, digamos, por naturaleza, para hacer cosas imposibles. El Señor es el que las hace. Estamos hablando de distintos milagros, estamos hablando de cosas que inclusive están reflejadas en la palabra y la vamos a ir identificando en 3 dones que Pablo menciona en ese capítulo de Primera de Corintios. El primero que vamos a hablar es el don de fe. El don de fe. No lo confundamos con la fe general, digamos, la fe general de la iglesia. No nos confundamos con la fe que es el fruto del Espíritu. Sabemos que dentro del fruto del Espíritu, que es un capítulo que vamos a ver más adelante, está la fe, ¿ya? Pero es una fe que es fruto de una vida, ¿ya? Tú tienes fe, yo tengo fe, la medida de fe cada uno la tiene, pero necesitamos, ¿cierto?, don de fe para diversas cosas. Entonces, ¿qué es don de fe? Esta es una operación del Espíritu producida por una dirección de Dios. Es algo que viene de acuerdo a una dirección de Dios, ¿ya? Viene de acuerdo a una palabra, una orden o algo que está dirigido por Dios. En cambio, la fe natural es creer en Dios. Yo creo en Dios, yo creo ciertas cosas, ¿cierto? Todos nosotros necesitamos fe. Sabemos la palabra que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios. No se refiere a esta fe, no se refiere a la fe del creer que Dios está en ti y Dios está en mí, sino que se refiere a una fe necesaria para hacer una dirección, para cumplir con un mandamiento de Dios. No me refiero a mandamientos como de no mentirás, no me refiero a mandamientos como no matarás, me refiero a cosas que son cuando estamos entre la espada y la pared, cosas que son de vida o muerte, cuando no hay otra alternativa que se manifieste un milagro. Ahí se necesita fe. Por ejemplo, hay alguien enfermo que no tienen más remedio que esperar la muerte. Aquí se necesita fe. Y dentro de los dones de poder está que es el don de fe. Pero quiero ser claro en decir que no es la misma fe que tenemos nosotros para ser hijos del Señor, sino que es un escalón mayor. Y vamos a ver, para explicarlo, algunos ejemplos y también ver lo que la palabra dice. ¿De dónde surge este don de fe? ¿Cómo es? Vamos a ver un texto que es la definición propia de la fe, o más que nada el origen de la fe. Miren lo que dice. Esto es Romanos 10:17. Dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, toda la fe que tú tienes viene por el oír de Dios. Cuando dice aquí la palabra de Dios, el idioma original, palabra significa rema, ¿ya?
Y dice, y el oír por el rema de Dios, podríamos cambiarlo, por el rema de Dios. ¿Y qué es rema? Rema es una dirección de Dios, es algo que Dios está inspirando hacia ti. Rema es cuando Dios, no sé, te habla y te dice, reconcíliate con tu esposa. Una dirección directa. No está escrita en la Biblia, aunque sí hay mandamientos acerca de esto en la Biblia, pero Dios te habla directamente, reconcíliate con tu esposa. Ve y pídele perdón por tal situación. Es una dirección, eso es un rema. Es algo que Dios está hablando en el momento. Eso es rema. Entonces, la fe viene por una dirección de Dios, por la voz, por lo que sale de la boca del Señor. Entonces, el don de fe también viene con esto. Cuando hay una dirección de Dios, cuando hay una orden de Dios, yo necesito, ¿cierto? Estamos hablando de cosas extremas, yo necesito tener un don especial para hacerlo cumplir. En otras palabras, es creer. Es creer lo que Dios puede hacer. Como por ejemplo, mover montañas. Como Jesús lo explica. Vamos a ir viendo algunos. Por ejemplo, hubo un caso en donde el Señor le dice a Josué, yo entrego hoy día, y esa es la dirección, este es el rema de Dios a Josué, yo hoy día entrego el ejército amorreo en tu mano. Eso le dice Dios a Josué. Hoy día es el día. Listo. ¿Qué empieza a ocurrir? Parte la batalla, ¿cierto? Está en el campo de batalla luchando el ejército de Israel de mano de Josué y el amorreo se resistía. La batalla estaba muy dura, muy ardua y estaba cayendo la noche. Él vio que vio que empezó a caer la noche, empezó a atardecer. ¿Y qué dijo Josué? Dios me dijo que hoy iba a ser el día en que yo iba a tomar al amorreo. Entonces, vio Josué que estaba cayendo la noche, y ahí Josué pudo haber dicho, entonces me habré equivocado. Eso tal vez pudo haber dicho, o tal vez uno de nosotros puede decir, me equivoqué entonces en escuchar a Dios. No, Josué dijo, hoy va a ser el día. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Aquí hay don de fe y vamos a verlo ejercido. Miren, esto está en Josué 10, del 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Ya, vamos a ver este caso. Dios no le dio la orden a Josué de detener al sol y la luna. No le dio esa orden. Dios no le dijo, detén el sol. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Le dijo, hoy día yo te voy a entregar al ejército amorreo. Hoy día tú vas a obtener la victoria. Entonces, ¿qué se necesitó ahí? Se necesitó una acción de Josué. Estaba viendo, como estaba relatando al principio, caía la noche, el ejército estaba en plena batalla y dijo, nosotros vamos a ganar hoy día porque yo creo. Pero viene la noche y Dios dijo hoy día. Entonces, ¿qué hizo? Es como si tenía una orden de Dios para ganar, también tenía poder sobre los eventos astronómicos que estaban pasando, ¿cierto? Sobre todas las cosas que estaban ocurriendo, y Dios le confirió poder para él decir que se detenga el sol y la luna. ¿Y qué dice? Que Dios atendió a la voz de Josué, y Dios hizo esto, no fue la mano o el corazón de Josué. Dios detuvo el sol y la luna a la voz de Josué. Eso dice la palabra, que Dios atendió a la voz de un hombre. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por un capricho de Josué? No, lo hizo porque Dios le había dicho, hoy día te voy a entregar eso. Entonces, aquí el don de fe, si nos damos cuenta,
El don de fe es creer que Dios va a lograr lo que dijo. Porque Dios le dio una orden y Josué dijo, esto está ocurriendo, el día está terminando, entonces ahora, deténgase el sol. Si Dios dijo que hoy, es hoy. Listo. Ahí está el don de fe expresado. Que no es exactamente lo mismo que el don de hacer milagros, porque a veces lo confundimos. ¿Ya? A veces se confunde el don de hacer milagros con el don de fe. Esto es un milagro, claramente. Claramente es un milagro. Pero el don de fe, como decía, tiene un motor. ¿Y cuál es el motor? La dirección de Dios. Que Dios haya dado una orden. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de Moisés cuando abre el Mar Rojo. Es un milagro, claramente. Pero aquí está ejercido el don de fe. El don de fe. En el contexto, ¿cuál era? Estaba el mar al frente y detrás venía el ejército egipcio. Adelante no había escapatoria, atrás tampoco. Entonces iban a morir. ¿Ya? Este don no se ejerce diciendo, por ejemplo, voy a probar al Señor. Voy a ver si es que el mar se abre. No había escapatoria. Y aquí no hubo una orden de Dios. No hubo una orden del Señor, abre el mar. No hubo una orden del Señor. Sino que el Señor les dice, hoy día, le dice a Moisés, cuando salen, ¿cierto? Hoy día ustedes van a ser librados de la mano de Faraón. Eso Dios le dice. Pero cuando se encuentra en esa circunstancia, el pueblo de Israel comienza a quejarse y comienza a decir, ¿para qué nos trajiste, a Moisés le dice, a este lugar a morir? Tenemos un tremendo océano delante y atrás el egipcio listo para matarnos. ¿Por qué nos trajiste a morir? Y el pueblo que no tiene fe, el pueblo que solamente miraba las cosas que hacía Moisés, y va Moisés y ora. Va a pedirle al Señor, Señor, ¿qué hago? Y paradójicamente Dios le llama la atención. Dios lo reta y le dice, ¿por qué estás orando? Miren, vamos a leer. Éxodo 14, 15, 16. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Mira lo que dice, ¿por qué estás orando? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel en medio del mar en seco. Este texto nos muestra algo importantísimo. Dios le dice, ¿por qué estás orando? Haz lo que toma el poder que yo te di. Años atrás de este evento, Dios ¿qué le dice? ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés ¿qué dice? Tengo una vara. Eso le dice Moisés, tengo una vara. Y le dice, con esta vara yo te sacaré de la tierra de Egipto. Esa es una orden que Dios le da. Usa esta vara. Con esa vara se hicieron todas las plagas, ¿cierto? Todas las plagas se produjeron producto de la vara. Un momento en que Moisés golpea la tierra y se levanta, ¿cierto? Toda una nube que trae la plaga de piojos sobre el pueblo de Egipto. La vara la pone en el río, y se transforma en sangre y sucesivamente. Entonces Moisés va a orar y le dice, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Señor, nos vamos a morir, ayúdanos. Y el Señor lo reta y le dice, ¿por qué estás orando? Toma la vara y extiéndela sobre el mar. Dios ya le había dado poder a Moisés. Entonces, ¿el don de fe qué es? Es creer lo que Dios ya entregó. Hay medidas de fe mucho más grandes como esta, como para abrir el mar. Yo creo que Dios me ama, sí, y necesito fe para creerlo. Yo creo que el Señor murió por mí, claro que sí, necesito fe para creerlo. Pero, si Dios te da una orden, ve y haz tal cosa. No sé, hay un muerto, ve y resucítalo. Tienes el coraje y el valor para hacerlo. Esa es una cosa. Y la otra es la fe para echar a andar algo que es una orden de Dios. Que no quiere decir, mis hermanos, que río o mar que veamos, vamos a tender una vara y lo vamos a abrir. Sino que cuando hay una orden de Dios, cuando Dios dice, hágalo, en ese momento yo ejerzo el don de fe, que no es específicamente el don de hacer milagros. Después vamos a ver la diferencia. ¿Bien? Vamos a continuar.
Tenemos a Abraham e Isaac. El caso de Abraham e Isaac y el sacrificio. Sabemos que a Abraham se le denomina el padre de la fe. Entonces, cuando hay una orden de Dios, ¿cierto?, se obedece en la medida de fe que el Señor nos dé. Y Abraham, si podemos decir, es el caso más emblemático con respecto a la fe. Y me refiero a cuando él iba a sacrificar a su hijo. Dios le da una orden. Dios le dice, sacrifícalo. Eso estaba fuera de toda norma, porque de partida era un sacrificio humano que Dios jamás lo mandó a hacer. Entonces aquí Abraham dice, ¿qué está pasando? Bueno, lleva a su hijo arriba, pero en Génesis 20, cuando le dice a sus criados que se queden ahí, las palabras que dice Abraham, ¿cuál es? Vamos a ir a hacer un sacrificio y volveremos. Volveremos los dos. Yo con mi hijo volveremos. La fe de Abraham no era que voy a tener que obedecer nomás, sino que él dijo, vamos a volver. Yo y mi hijo vamos a volver. ¿De qué manera vamos a hacer el sacrificio? No lo sé, pero vamos a volver. En el libro de Hebreos muestra el corazón de fe que tenía Abraham. Vamos a leerlo. Hebreos 11, 17 al 19. Miren los detalles de este texto. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas. Ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Vamos a hacer un alto aquí, que dice, Dios le había dicho a Abraham, en este hijo, no dijo en un hijo que tengas, sino en este hijo, en Isaac, va a venir tu descendencia. Y Dios le dice, sacrifícalo, pero en él va a venir descendencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Podría decir Abraham. ¿De qué estamos hablando? Pero Dios le dice, sacrifícalo, pero en él va a venir, o sea, en él van a venir hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, como las estrellas del cielo. Y Dios le da esa orden. Pero miren la fe de Abraham. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En otras palabras, Abraham no pensaba que Dios iba a detener su mano cuando iba a degollar a su hijo Isaac. No pensaba eso, sino que es lo que pensaba Abraham, yo lo voy a degollar, lo voy a entregar en sacrificio, lo voy a quemar, en otras palabras, lo voy a quemar. Voy a hacer el holocausto a Dios con mi hijo ahí. Un momento terrible, no estaba feliz, digamos, estaba con tristeza. Pero él tenía tanta fe que él decía, pero yo voy a ver a mi hijo levantarse de los muertos. Voy a ver a mi hijo salir de las cenizas de su cuerpo, lo voy a ver resucitar. Porque la promesa de Dios, ¿cuál era? En este hijo yo voy a tener mi descendencia. Bueno, la historia, ¿qué es lo que dice? Que el Señor le detuvo la mano y trajo, ¿cierto?, un carnero para el sacrificio, un cordero para el sacrificio. Pero Abraham estaba dispuesto a hacerlo, no tan solo por obediencia, sino porque él decía, Dios ya dijo que yo iba a tener hijos y nietos en él. Entonces, aunque muera, él va a resucitar, porque esa promesa no se ha cumplido. Y por eso a él se le denomina el padre de la fe. El don de fe, mis hermanos, entonces, ¿qué es? Es poder de Dios para ejercer una orden dada por él. Dios da una orden, necesito fe. Dios da una orden y Dios entrega don de fe. El caso que vimos, ¿cierto?, es el de Josué. La orden de Dios. Dios no le dijo que detuviera el sol, pero él oró al Señor para esto. Más que oró, ordenó. Le dijo al sol, detente, y luna también. ¿Por qué? Porque Dios dijo que hoy ganaba la guerra. Está también el caso del apóstol Pablo. Pablo está ministrando en una isla, ¿cierto? Está hablando desde una isla, hacía frío, por lo tanto estaban haciendo una fogata. Y cuando ya estaba la fogata hecha, cuando Pablo toma un leño para lanzarlo al fuego, una serpiente del lugar le pica la mano. Y esa serpiente era una serpiente mortífera, una serpiente venenosa, que la gente de la isla lo conocía. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice que Pablo se sacude la serpiente de la mano
y sigue predicando. Sigue predicando. Imagínense lo importante de esto, ¿ah? No sé si yo hubiese hecho eso. Tal vez yo estoy predicando, tomo un leño, me pica una serpiente que es venenosa. ¿Qué es lo que hubiese dicho? Oh, hermano, no puedo seguir, ayúdenme, tengo esta situación. Tal vez voy corriendo a alguien que pueda ayudarme a sanar, no sé, de alguna manera. Pero Pablo, sabiendo que era una serpiente venenosa, se la sacude y sigue predicando. La gente lo sigue escuchando y Pablo no caía muerto. No sé si la gente de ahí habrá escuchado algo de la palabra, del mensaje. Seguramente estaba más atento y tal vez murmurando, diciendo cuándo se va a caer muerto. No lo sé. Pero no caía muerto y ya pasaban horas y seguía predicando y no cayó muerto. Y la gente lo tomó como por un ángel. Uno dice, wow, qué tremenda valentía de Pablo. Más que valentía es fe. Y más que fe es don de fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? Tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño alguno. Esto es lo que dice Pablo. Esto es lo que está en el corazón de Pablo. Me picó una serpiente, pero yo estoy extendiendo el reino. Y la fe de Pablo, el creer en esa orden, lo llevó a sanar. Pero mis hermanos, esto no quiere decir que en cualquier momento nos pique una serpiente, no hay que hacer nada. No, porque la orden de Jesús, cuando habla acerca de esto, ¿qué es lo que dice? Vayan y extiendan el evangelio del reino. Háblenle a toda carne. Está dando una orden de predicar y extender el reino. Y si en ese camino los pica una serpiente, no tengan mal alguno. Si en ese camino alguien los quiere matar con una comida envenenada, no teman, porque no va a ocurrir. No quiere decir que en cualquier momento que coma algo envenenado, o cualquier momento en que me pique una serpiente, sino que Pablo estaba siguiendo la orden de ¿qué? De extender el reino. Si extiendo el reino, si estoy ministrando en un lugar, nada hay que temer. Eso es lo que decía la palabra. Si Pablo en algún lugar X lo pica otra serpiente, seguramente ese es un tratamiento médico. Pero en ese momento estaba siguiendo una orden del Espíritu Santo. Esto es don de fe. Para ejercer el don de fe es necesario una palabra de Dios, una orden de Dios. ¿Ve? Vamos a continuar con el segundo. El segundo don es el de hacer milagros. El de hacer milagros. Viene, si podemos decir, todos son dones de poder y de milagros, ¿cierto? En la fe acabamos de mostrar algunos milagros, pero el don de fe tiene que ver con creer a lo que Dios dijo. El de hacer milagros es así, podríamos definirlo como milagro es la suspensión sobrenatural de las leyes naturales por la intervención de Dios con un propósito determinado. Aquí que podríamos sacar de la ecuación es la orden, es el rema de Dios. Ese podemos sacarlo, ¿ya? No hay una dirección específica, como se le dijo a Josué, hoy vas a ganar la guerra. No hay una dirección específica como se le dijo a Moisés, hoy vas a salir de Egipto. O como se le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo y en él va a ser descendencia. No está esa orden, pero sí está el creer. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto tiene que ver con cosas sobrenaturales, con procesos imposibles. Por ejemplo, cuando Jesús maldijo la higuera. Y esto tiene un fin. No es tan solo que el Señor se enojó o se choreó, como decimos. No es tan solo que se enojó con la higuera. Vamos a ver los detalles. Dice Mateo 21, 19 al 21. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera, y viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Ya, este don, que es un milagro, este es un milagro. Por lo general vemos los milagros de manera positiva, cuando una persona sana o algo así. Un milagro es algo imposible.
No es específicamente una sanidad. Es algo imposible, porque está el don de sanidad, que lo vamos a ver también. Pero el don de hacer milagros son cosas imposibles. La higuera se secó al instante. Instante se secó. Pero, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor ahí? Estaba persiguiendo un fin, estaba profetizando. Aquí hay un hebreísmo, ¿ya? Tal como nosotros vemos los chilenismos, ¿cierto? Palabras que son solamente chilenas. Aquí hay un hebreísmo. La higuera, mis hermanos, representa la Biblia para el pueblo de Israel. Cuando le dice a Natanael, le dice, hoy día te vi bajo la higuera, en otras palabras le dice, hoy día te vi leyendo la Biblia. Cuando, por ejemplo, Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera, digamos, esa es una imagen real que ocurrió, pero proféticamente es la palabra que cubre, ¿ya? Que cubre nuestra desnudez. La higuera siempre es la palabra. Por ejemplo, en Habacuc, cuando se dice, aunque la higuera no florezca, es aunque lea la palabra y no reciba revelación. Entonces, la higuera es esto, es la Biblia. Entonces, tomando Jesús este ejemplo, ¿qué es esto? Es la Biblia o la palabra en Israel, que estaba llena de hojas, pero no llevaba fruto. Entonces, ¿qué dice? No salga más de ti fruto. Listo, y se secó la higuera. Era una enseñanza para los discípulos. Era una enseñanza para los discípulos. Que Israel, teniendo la palabra, no reconoció al Mesías que estaba frente de ellos. Era una enseñanza que después los discípulos la comprendieron. Pero ahí ocurre un milagro. Dice, ¿cómo es posible que se seque la higuera inmediatamente? Esa higuera se iba a secar con el paso de los años o con la falta de agua. Pero ningún árbol se seca al minuto. Ese es un don de hacer milagros, pero es con un fin específico. No es que Jesús o nosotros andemos haciendo milagros por cualquier cosa, ¿verdad? No es para eso. Vamos a ver otro milagro. Por ejemplo, cuando Jesús transforma el agua en vino. No había un rema de Dios, no había una dirección de Dios. Para la higuera que vimos tampoco había una dirección de Dios. Es más, aquí hubo una dirección de María. María le dice a Jesús, le dice, hijo, se acabó el vino para la fiesta, había una festividad. ¿Y qué hace el Señor? El Señor, ¿cierto?, toma unas tinajas y, que estaban con agua y las transforma en vino. Está, ¿cierto?, la historia del buen vino y todo eso. Pero eso tiene un motivo. Tiene un motor detrás. No es tan solo que el Señor da más vino para la fiesta, sino que tenía el motivo ¿cuál? De que los discípulos creyeran en Jesús. Los discípulos ya estaban con Jesús. Ya lo habían seguido como un gran maestro. Lo conocían como un gran maestro. Pero no habían visto la mano poderosa de Dios sobre él. Vamos a leer, por ejemplo, esto queda en Juan 2. Y dentro de Juan 2, el versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ese milagro de convertir el agua en vino, mis hermanos, no era tan solo para la gente de la fiesta. Ese milagro Dios lo hizo para sus discípulos, para que creyeran que la mano de Dios estaba sobre Jesús. Creían en sus palabras, creían en sus enseñanzas, pero ellos vieron el milagro y creyeron realmente en Jesús, sobrenaturalmente, si podemos decirlo. Acá hay otro milagro que no tiene que ver con una orden de Dios, sino que tiene que ver con un fin. ¿Y cuál era el fin? Que sus discípulos creyeran. ¿Cuál era el fin de secar la higuera? Una enseñanza para los discípulos. Vamos a ver otro. Hay otro don de hacer milagros. Hay muchos, mis hermanos. Vimos el de la higuera, ¿cierto? El del vino, y ahora vamos a ver la resurrección de muertos. ¿Cómo se resucita un muerto? Si pudiésemos ir donde un médico. Cuéntenos cómo se resucita un muerto, alguien que ya haya muerto hace varias horas. ¿Cuál sería la respuesta? Eso es imposible. Es imposible. La forma que se puede hacer, digamos, es cuando alguien está muriendo, ya sea por un ataque cardíaco o algo, y aplicar esta resucitación, que se llama resucitación, pero no es que está muerto, sino que está muriendo. Los signos vitales están bajando.
Se aplican, ¿cierto? Estas máquinas, no sé cómo se llaman, eléctricas, ¡pum!, para reanimar a la persona. Pero ¿qué pasa si esa persona lleva días muertos? Imposible, ya está muerto y punto. Aquí estamos en presencia de un milagro. Y muchos milagros que se hicieron no eran directamente orden de Dios. No eran directamente como ve y resucítala. Sino que estaba la situación en ese momento planteada. Vamos a ver, este es el caso de Pedro en Hechos 9, del 40. Dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tábata, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Este es un don de milagro, no es un don de sanidad. Este es milagro. ¿Por qué? Porque es imposible que esta mujer se incorporara. Es imposible. Es el caso de Lázaro también. Cuando viene Marta y María a pedirle, ¿cierto? No había recibido Jesús una orden de Dios para resucitarlo, pero Jesús oró. Jesús le rogó. ¿Y qué dijo? Señor. Empezó a orar y dijo: Señor, gracias, porque tú siempre me escuchas. En otras palabras, sintió en su espíritu que Dios había aprobado la petición. Y viene y da la orden: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucita. Entonces, para ir dando definiciones un poco, ¿cuál es la definición entre don de fe y don de hacer milagros? Que el don de fe tiene que ver con una orden directa de Dios. Ve y hazlo, por más imposible que sea. Y el don de hacer milagros es circunstancial. Está ocurriendo algo. Murió, por ejemplo, la suegra de Pedro. Después Pedro vio esto y vio que Tabita estaba muerta. Y oró y Dios respondió esta oración. La multiplicación de los panes y los peces. Eso también, ¿cierto?, tiene que ver con don de fe. Cuando se multiplican los panes y los peces, tiene que ver con don de fe y también de hacer milagros. Todo depende. Los dos son muy parecidos, mis hermanos, pero uno depende de una dirección de Dios y el otro depende de algo circunstancial, algo que está pasando en el momento. ¿Okay? Antes de continuar, quiero dar un ejemplo de un hermano coreano que se llama David Yonggi Cho. Es un gran hombre de Dios. Y él hablaba acerca de esto en su libro llamado La Cuarta Dimensión. Y él decía que había unas chicas en un retiro que quisieron probar la mano de Dios. Y rogaron al Señor y le dijeron: Señor, ayúdanos en esto. Queremos caminar sobre el mar como también lo hizo Pedro y Jesús. Si ellos pudieron, si Pedro pudo específicamente, nosotros también podemos. Y ellos se adentraron en un río muy torrentoso. Y estas niñas dijeron: vamos a caminar, porque queremos hacerlo, Señor, y tenemos fe en que esto va a ser, ya que esto también sería un don de hacer milagros, no específicamente un don de fe, porque no había una orden del Señor. Entonces viene esta mujer y estas mujeres y caminan sobre el mar. En realidad no caminan, sino que se adentran en el mar. Bueno, para hacer cuento corto de la historia, las tres murieron porque el río era muy torrentoso. Las encontraron kilómetros más abajo, muertas. Entonces uno dice: ¿pero por qué? Si Dios dice esto. Es que lo que ocurre, mis hermanos, es que no había una orden de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Pedro? Ven. Esa fue la palabra. Y ese ven le dio poder a Pedro para que sus pies se afirmen en el mar como si fuesen el piso de cualquier lugar. Entonces, mis hermanos, no es tan solo andar haciendo milagros por la vida. No es tan solo decir: Señor, yo creo que tú haces esto, así que lo hago. Esa fue una de las tentaciones que Satanás le propuso a Jesús. ¿Satanás qué le dice a Jesús? La palabra dice que los ángeles te van a recoger para que tu pie no tropiece en piedra. Así que lánzate. ¿Y qué le respondió Jesús? Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Dios tiene poder para rescatar a Jesús. Si Jesús se tiraba hacia abajo, ¿cierto?, del pináculo del templo, claro que tenía poder para hacerlo. Pero el hacer milagros depende de ¿qué?
de una dirección del Señor. El don de fe depende de un rema de Dios. El hacer milagros depende de dónde está la palabra, lo que está reflejado en la palabra. No es tan solo para probar a Dios, no es tan solo así como, a ver Dios, tú eres mi Padre, así que, bueno, vamos a tomar agua y la vamos a convertir en vino. Ahora, ¿qué va a decir el Señor? Yo le doy dinero para que usted vaya y compre vino. No sé, hay una situación en donde quiero cruzar un río, ¿cierto? Y extiendo una vara y quiero que se abra. Ese río no se va a abrir. ¿Qué va a decir el Señor? Usa el puente que está ahí al lado. Eso va a decir el Señor. Usa ese puente, o sea, usa también la inteligencia que yo te di. ¿Por qué se abrió el mar con Moisés? Porque atrás estaba Faraón y adelante estaba la muerte. No había escapatoria. De ahí, pum, el Señor hace el milagro. Entonces es importante, mis hermanos, entender que el don de fe y don de hacer milagro depende de la circunstancia, del momento, de la orden de Dios, de la dirección de lo que está ocurriendo. Si Dios te dio una orden y te dice, hoy va a pasar tal cosa, esa cosa va a pasar. Y se necesita fe también para decir, esto el Señor lo dijo hoy. Me recuerdo un caso, un video, un documental, si podemos decir, muy conocido en el ambiente cristiano, que está en YouTube, que se llama Sanaciones en África. Bueno, hasta el día de hoy hay un movimiento de muchos milagros en África, muchos milagros. ¿Por qué allá y no acá? Porque allá se viven situaciones de vida o muerte, es lo que estaba explicando recién. Ocurre que una mujer, era un matrimonio, hijos del Señor los dos, y el Señor le había hecho una promesa a ambos. No me recuerdo exactamente la promesa, pero el esposo muere. El esposo muere. Entonces llevaba un par de días muerto y la mujer estaba orando para que él resucite. Y más que orar, él decía, Señor, cumple tu palabra, Señor. Este hombre no puede morir porque tú nos hiciste una promesa, una promesa de ministerio futuro que no se había cumplido todavía, una orden de Dios. Entonces esta mujer dice, Señor, es imposible que mi esposo muera porque la promesa no se ha cumplido. ¿Qué hizo esta mujer? Toma el ataúd y lo lleva a una campaña evangelística. Y esto está registrado en video, mis hermanos. Lo lleva a una campaña evangelística. El pastor que está ahí recibe el ataúd y dice, llévenlo abajo. Ya había como un subterráneo, un lugar. Y empiezan a orar por él y este hombre se incorpora y resucita. ¿Pero por qué? Por la fe de la esposa. Porque la mujer creyó en la promesa que el Señor había hecho. Yo a ustedes les tengo un ministerio futuro. Por lo tanto, como no se había cumplido, esta mujer dijo, mi esposo no puede morir porque yo creo en la voz de Dios. ¿Qué hubiese pasado, mis hermanos, si esta mujer no hubiese tenido esa fe? Su esposo hubiese seguido muerto días, años, y todavía seguiría siendo, ¿cierto?, un cadáver descomponiéndose en la tierra. Esa promesa se hubiese extinguido. ¿Pero qué fue lo importante? La fe de esa mujer. Entonces, aquí está el don de hacer milagros y el don de fe. Depende de cuánto tú creas, o en la promesa del Señor, o en la orden de Dios, o en la circunstancia en donde Dios te está poniendo. Pero no podemos esperar, mis hermanos, no podemos esperar de que yo, sentado en mi sillón viendo tele, decirle al Señor, Señor, haz un milagro, necesito creer en ti. No, estos dones están hechos para circunstancias, momentos específicos, donde hay muerte, donde hay situaciones de vida o muerte, mis hermanos, donde hay cosas que son imposibles de lograr y se necesitan. ¿Amén? Y por último vamos a ver el tercer don, que es de los dones de poder. Es el don de sanidades. Don de sanidades, lo dice en plural. Don de sanidades. Hay diversas sanidades. Ya estamos refiriéndonos, ¿cierto?, directamente ya al cuerpo, a los enfermos. No específicamente de milagros. ¿Ya? ¿Qué es un milagro de sanidad? Por ejemplo, una persona que tiene un brazo cortado y el brazo se le reincorpora. Este caso que vimos de un muerto que resucita. Esto no es don de sanidad. Esto es un don de hacer milagros, porque es imposible. Pero un enfermo que sane, ¿cierto?, es un don de sanidad. Por eso cuando una persona se recupera, por ejemplo, de un cáncer, producto de la oración, uno que dice,
esto es don de milagro, esto es un milagro. Claro, eso se dice, digamos, normalmente, pero en realidad esto es un don de sanidad. Vamos a verlo. Por ejemplo, este era el ministerio más frecuente de Jesús, pero está las formas de cómo está explicada en la palabra, y uno de ellos es Marcos 16, 18. Dice así: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, el don de sanidades se imparte por la imposición de manos. El Señor lo dice mucho: pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Es necesario. Podríamos decir que hay un traspaso de vida. Es como la vida del Espíritu se traspasa al enfermo por imposición de manos. Este don es mucho más fácil de entender porque tiene que ver simplemente con la sanidad. ¿Cómo se practica esto? Orando por enfermos, no hay otra opción. Orando por enfermos. Hay un enfermo en tu casa, ora por él. Hay un amigo enfermo, ve y ora por él. Usa la fe que el Señor te dio. Pon tu mano sobre él y la sanidad. También está por unción de aceite. La palabra lo dice en Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Qué es lo que dice entonces? Unja con aceite. Dos formas de ejercer el don de sanidad: imponiendo las manos y ungiendo con aceite. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. En otras palabras, sigue siendo el Espíritu Santo el que hace estas cosas. Pero ¿qué se necesita? Como dijimos al principio, fe. Sin fe es imposible hacer todas estas cosas. Necesitamos el don de fe. Y la medida de fe va creciendo en medida que yo ejerzo el don de fe. Imposible, mis hermanos, tener don de fe si estoy en la comodidad de mi casa. Imposible tener don de fe si es que yo no participo de la congregación, porque en la congregación están los enfermos. Imposible tener don de fe si yo no me expongo afuera, en la calle, a hablar del Señor, o algún colega o algún compañero. Tenemos tremendas oportunidades. Si estamos en el trabajo y hay un enfermo, ora por él. Tal vez no en el trabajo, tal vez está en el momento laboral y es otra cosa, pero a la salida del trabajo, o ve a visitarlo a su casa, ora por él. Ora por él, úngelo con aceite, pon tus manos sobre él, porque la oración de fe es la que va a sanar al enfermo. ¿Me? Sin fe es imposible hacer todo esto. Y estos son los tres dones reflejados como dones de poder. El primero que vimos es el don de fe, ¿cierto? Tenía que ver con una dirección de Dios. El segundo, con el don de hacer milagro, que tenía que ver con una circunstancia que estaba ocurriendo. Y el don de sanidades tiene que ver directamente con un enfermo o endemoniado también que esté en el lugar en donde tú estés. ¿Dios quiere usarte? Claro que sí. Pero nunca vamos a lograr esto si es que no nos atrevemos a dar el paso de fe. Amén. Vamos a terminar con dos, si podemos decir, reflexiones de este capítulo acerca de los dones. La primera reflexión general con respecto a estos tres dones de poder es esta: estos dones deben estar siempre sujetos a la palabra o a la dirección del Espíritu Santo. Nunca el Señor va a usar un don de sanidad con respecto a algo que no esté explicado en la palabra, más que nada que sea pecado. Nunca Dios va a usar un don de sanidad con respecto a una imagen, por ejemplo. A una imagen de una estatua, hay que orarle a tal estatua y el Señor te va a sanar. No, porque la palabra que dice que no te inclinarás ante ninguna imagen, no tendrás ninguna imagen, ni de fundición, ni de madera, ni de yeso, ni de nada. Vaya y récele a tal cosa porque eso lo va a sanar. ¿Qué dice la palabra? Dice que nosotros vamos a acudir directamente al Señor. Él es nuestra fuente de salud. No existe intermediarios entre Dios y nosotros. Ni imágenes, ni situaciones así. Eso no sería don de milagros, ni nada directamente
de Dios. Amén. Entonces esto es lo primero. Tiene que estar sujeto a la palabra o a la dirección del Espíritu Santo. Si no está sujeto, si implica alguna situación pecaminosa, está fuera de la dirección del Espíritu. Y lo segundo reflexión que podemos hacer es esta. El que tiene una orden de Dios, tiene poder de Dios. Hay una orden de Dios, tienes el poder para hacerla. Si Dios te dice, hoy tu familia va a recibir al Señor, la única orden, hoy tu familia va a recibir al Señor, Dios te va a dar poder para hacerlo. Pero se necesita fe. Si uno dice, habré escuchado mal, será tan así, ahí todo esto se disipa. Pero si hay una orden de Dios, ve y hazla. Y si hay un muro enfrente tuyo, el Señor va a hacerte atravesar ese muro. Si hay un mar de problemas, el Señor va a hacer que tú extiendas tu vara espiritual y abras ese mar de problemas, porque se va a cumplir lo que Dios te dice. Por lo tanto, quiero dar, si podemos decir, una reflexión final. Algo que está en mi corazón y que necesitamos hacerlo como iglesia. Podemos pedirle al Señor don de hacer milagros. Podemos pedirle al Señor don de fe, don de sanidades. Podemos pedirle mucho esto. Pero, ¿cuál es la petición principal? Es, Espíritu Santo, háblame. Dame una orden. Dime qué hacer, Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo lo diga, eso va a venir lleno de poder, ya sea de milagros, de sanidades o de fe. El Señor va a darte los recursos de manera sobrenatural. Va a darte el poder si es para sanar, o si es para resucitar muertos, o es para hacer un milagro creacional, como sea. El Señor lo va a hacer. Pero el problema es, si te hago la pregunta a ti, tomas parte de tu día para decir, Señor, dime qué hacer, dame una orden, Espíritu Santo. Dame una orden, Señor, yo quiero cumplir tu orden. Dime qué hacer. ¿Te tomas esa parte del día para hacerlo? Si lo estás haciendo, espera la orden del Señor, porque el Señor te va a dar una orden que va a venir con poder. Amén. Amén. Vamos a orar, rogarle al Señor por esto. Estos tres dones son tan importantes, pero podemos resumirla en una cosa. Dios te dará el don de poder cuando te dé una orden. Amén. Padre Santo, gracias por este tiempo que hemos tenido, por la bendición de disfrutar, Señor, de tu palabra, entenderla mejor. Enséñanos, Señor, cada vez más a poder vivir de acuerdo a tus preceptos, tus principios, tus ordenanzas. Queremos, Señor, y anhelamos vivir para ti. Yo te ruego, Señor, que tú toques el corazón de tus hijos que están escuchando esta palabra. Muéstranos, Señor, qué debemos hacer. Y esto es principal. Hemos entendido hoy, Señor, que más que anhelar milagros, anhelar, Señor, esta fe que viene, más que anhelar la sanidad del Señor y todo esto, es tan importante recibir una orden de tu Espíritu. Por esto tú eres, Señor, tan importante. Esto no se sale, Señor, de nuestro compañerismo contigo. Por esto, Señor, abre nuestros oídos para escuchar tu palabra, tu dirección. Porque si está tu dirección, vendrá acompañada de fe, vendrá acompañada de milagros, de sanidades, Señor, y de todo lo que tú entregues. En tu nombre te agradecemos, Padre Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Cualquier pregunta, mi hermano, tú puedes hacerla en los comentarios del video. No hay ningún problema. Tú puedes hacerla y nosotros la vamos respondiendo en los capítulos que siguen. El capítulo que viene a continuación, ¿cierto? El que viene la próxima semana, va a ser el último de los dones del Espíritu, que es de los dones de inspiración. Es lo que el Espíritu Santo habla para inspirar tu vida, el hombre o un grupo de personas. Amén. Que esto es algo tan fundamental también para la iglesia y para la extensión del reino. Nos vemos la próxima semana y que el Señor siga obrando en tu vida.